Hola, buenas noches hermanos y querido oyente, para todos aquellos que estén escuchando por primera vez. Estamos haciendo una seguidilla de estudios y de predicación de la palabra de Dios y ahora nos encontramos en el capítulo 14. Antes de empezar a leer vamos a orar para poder después desarrollar este capítulo. Amado bendito Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por este momento, Señor, que podemos compartir tu palabra. Aquellas personas que por primera vez estén escuchando de tu palabra, que estén conociendo, Señor, y aquellos que nos vienen siguiendo, Señor, te pedimos que tú toques sus corazones y que puedan, Señor, venir a ti a depositar su fe, su confianza, sabiendo que tú eres un Dios de amor misericordioso, Señor, que no queriendo que nadie perezca, Señor, aún tardas tu venida. Gracias, Señor, y te pedimos que bendigas este momento de principio a fin. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y el capítulo 14 comienza así. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y acá vamos a ir parando porque para entender este versículo tenemos que entender que en capítulos anteriores el Señor Jesucristo, después de la resurrección de Lázaro, ya estaba cerca, digamos, el momento en que él iba a ser entregado, que iba a ser juzgado y crucificado, ¿no? Pero en esta noche venían pasando varias cosas. Jesús anunciaba su muerte, Jesús anunciaba quién lo iba a traicionar, también Jesús ordenaba nuevos mandamientos y llegamos también a la negación de Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro. Entonces en todo este lapso que venía pasando en esta noche, los discípulos ya no podían estar gozosos por lo que el Señor venía declarándole, de que iba a ser entregado, que iba a ser juzgado, que era necesario que pasara esto. Y era necesario porque a raíz de esto el Señor Jesucristo pagó nuestra redención, ¿no? Con el precio de su sangre, de su muerte, pagó nuestra salvación. Eh, y cuando dice cree en Dios, cree también en mí, el Señor está diciendo de eh, que Él era la persona de Dios acá en la tierra, representando al Padre en su deidad, en su divinidad, en su amor, en su misericordia. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, Él no lo hubiera dicho. Él nunca iba a dar falsas expectativas o falsas esperanzas a sus discípulos. Nunca le hubiera dicho que en la casa del Padre había morada si no era así. Es más, dice, voy a preparar pues lugar para vosotros. Y acá también, querido amigo, si estás escuchando por primera vez este mensaje o la palabra de Dios, si por primera vez abriste una Biblia y depositas tu fe en Jesucristo, esta promesa también es para vos. Él te está diciendo en esta noche que si vos crees que Jesús es el Hijo de Dios, te está diciendo que estás preparando un lugar para vos allí en el cielo. Tengamos en cuenta que muchas veces pensamos que estas promesas son para personas que hace años que están en la iglesia, que hace años que leen la Biblia, y no. Si vos crees en Jesucristo, Él está preparando un lugar para vos también. Versículo 3. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y acá nos está diciendo que y acá nos está diciendo que se va a ir, que el Señor se va a ir. Incluso se fue el Señor Jesucristo. Después de haber resucitado, el Señor Jesucristo se fue. Pero ¿saben qué? Dice que va a volver. Va a volver. Así como fue ascendido a los cielos, un día va a volver. Y Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos dice de que primero va a venir y va a despertar a los que durmieron en Él y luego va a llevar a su iglesia. Primera de Corintios 15, 51 al 58 también nos dice que vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque la palabra a mí mismo, que dice en este versículo, dice que vamos a ser transformados a su imagen. Que ya no vamos a tener este cuerpo corruptible, este cuerpo pecaminoso, sino que vamos a ser transformados a su imagen. Versículo 4.
y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y muchas veces el Señor le nombró que Él iba al Padre, que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que sea ascendido a los cielos, pero durante este tiempo no le prestaban mucha atención. Entonces uno de los discípulos en el versículo 5 le dice: Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y lo que conocemos un poco la Biblia, sabemos que Tomás en el capítulo 11 es uno de los que le dice a su condiscípulo: bueno, está bien, si quieren ir a verlo a Lázaro y que muramos con él, como diciendo no tenía fe que el Señor iba a hacer un milagro, sino que iban a padecer por causa de la palabra y también iban a ser muertos. Está diciendo, bueno, también vamos. Y es el mismo Tomás que cuando el Señor Jesucristo se le aparece después de resucitado a los apóstoles, es el mismo que le dice: si yo no lo creo, no lo veo. Si yo no lo veo, no lo creo. Es prácticamente un poco de incredulidad, ¿no?, de Tomás. Entonces Jesús le hace una declaración muy hermosa. Le dice, Jesús le dijo en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y acá le está diciendo que no hay muchos caminos, no hay muchas opciones para ir a Dios, es una sola, y es Jesucristo, Señor y Salvador. Primera de Timoteo 2:5, el Señor Jesucristo dice que hay un solo Dios. El apóstol Pablo le escribe y dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino. Él es la vida, porque Él es desde antes de la fundación del mundo. Este libro arranca declarando que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ya desde entrada está diciendo que Jesús estaba desde el principio y que Él es el hacedor de la vida. Al versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y acá lo que le está diciendo es lo siguiente. Era tanta la obediencia y la comunión que tenía con el Padre que había adoptado el carácter del Padre, que nos vino a mostrar la misma imagen de Dios acá en la tierra. Así lo veíamos Jesús actuar, obrar, hablar, era Dios hablando por el Padre. Muchas veces nosotros, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Muchas veces nosotros vemos al hijo de una persona y dice, es igual al Padre, por rasgo físico, por comportamiento, por quizá temperamento, por muchas cosas decimos que es igual al Padre. Jesús nos mostró al Padre porque Jesús nunca tuvo pecado. Siempre fue y anduvo en santidad y siempre es santo. Por eso es que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, porque fue sin pecado. Y seguimos con el versículo 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otra vez Felipe, calculador, acá le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? Y acá un poco de lo mismo. Felipe era uno de los primeros discípulos, ¿no? 3 años caminando con el Señor Jesucristo, 3 años viendo las maravillas, viendo las cosas que Él hacía, cómo se comportaba. Y todavía no había visto en Jesús que Él era Dios, ¿no? Y el 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra, ¿no? Primeramente sabemos que el Señor vino a revelarnos a Dios, nos vino a revelar a Dios mediante la figura de Jesucristo.
Y si no creíamos por la palabra, por lo que él hablaba, que hablaba lo que el Señor, que Dios le decía, el Padre, por las obras. Sabemos que Dios en el Antiguo Testamento obró de manera maravillosa y los milagros que hizo el Señor Jesucristo no podían ser de otra manera si no venían de Dios. Y después dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y acá también un poco quiero parar, y quizás nosotros decimos, creemos en Jesús, depositamos nuestra fe y podemos pedirle lo que nos venga en gana, ¿no? Y no es así. No es así como actúa el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pedía conforme a la voluntad del Padre, y a nosotros nos está diciendo que pidamos en este versículo conforme a la voluntad de Él. Si bien los que conocemos un poco de la palabra de Dios, sabemos que el libro de los Hechos está, y mucho más adelante, está plagado de milagros, de cosas sorprendentes que hacían los apóstoles por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Pero una de las mayores obras que hizo el Señor Jesucristo está en la obra de la salvación. En el libro de los Hechos, ahí en el libro de los Hechos, Hechos 2:41, es claro, ¿no? Cuando en el primer discurso, en el primer proclamación del Evangelio, se convierte en 3.000 personas, ¿no? Qué maravillosa obra, que 3.000 personas lleguen al conocimiento de la verdad, que 3.000 personas conozcan de que hay una vida después de la muerte y esa vida es eterna, ¿no? Y también sabemos que hay una muerte eterna, que el que rechaza al Señor Jesucristo, dice la palabra, que ya ha sido condenado. Pero esa es una de las mayores obras que podemos anhelar, ¿no? Y si nosotros adoptamos el carácter de Cristo, y si nosotros tenemos una comunión tan íntima con Jesucristo, con el Hijo, nuestras peticiones no serían egoístas tampoco. Estaríamos deseando lo que Él desea, o lo que siempre desea, ¿no? Es decir, que más personas lleguen al conocimiento de la verdad, que más personas conozcan a Dios por medio de Jesucristo, y que más personas lleguen a ese lugar santo y que no muchos se pierdan. Eso es lo que anhelamos, lo que anhela el Señor Jesucristo. Y todo lo que pidiéramos conforme a eso, conforme a los deseos del Señor, Él no va a haber problema en cumplirlo. Pero si pedimos para nuestros deseos egoístas, si pensamos que podemos pedir un auto nuevo, podemos pedir no sé, muchas cosas materiales, estaríamos pensando en nosotros mismos y no en lo demás. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás será añadido. Pero busquemos a Dios y conforme busquemos a Dios, Él va a obrar en nuestra vida, en nuestras necesidades. Pero siempre tenemos que pedirle por el de al lado, siempre pensar en cómo está el de al lado, cómo está nuestro vecino, cómo espiritualmente, cómo está nuestro compañero de trabajo. Y si nosotros pedimos conforme a esa voluntad de que queremos que se salve esa persona, que conozca, Él lo va a hacer, lo va a cumplir. Por eso que dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y cuando invocamos el nombre, tienen que ser nuestros deseos los mismos que del Señor. Seguimos, dice el 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y acá guardar mi mandamiento no es solamente decir, me memorizo versículos, leo la Biblia, la medito. No, está diciendo, si me amáis, poné en práctica lo que aprendés.
Algo de guardar es poner en práctica los conocimientos, ¿no?, que el Señor nos revela en su palabra. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Y acá era una promesa increíble, ¿no? Que el Señor iba a partir, que iba a ir donde el Padre, allí en la gloria, pero no iba a dejar solo, iba a enviar al Espíritu Santo. Sabemos que todo creyente que deposita la fe en Jesús viene a morar con Él el Espíritu Santo. En Él viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y lo que me llamó la atención es, dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y en ese momento sí estaba morando con ellos, porque estaba Jesucristo con ellos, enseñándole toda la verdad. Toda la verdad. La verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Y después que Jesús partiera, dice que iba a morar en nosotros. El 18 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Y de qué manera iba a venir? En la persona del Espíritu Santo. En esa persona iba a venir y no nos iba a dejar huérfano. Quiere decir que él se iba a ir, sus discípulos iban a quedar, inclusive pasó que después de que Jesucristo fue sepultado, que fue crucificado, sus discípulos fueron dispersos y estaban desconcertados de lo que había pasado. Muchas veces, muchos pensaban que ya está, que ya era solamente, había sido un profeta, un maestro. Y me hace acordar al camino de Maús, ¿no? Cuando iba dos de sus discípulos hablando con el Señor Jesucristo y no le conocieron. Y estas dos personas hablaban de todos los acontecimientos que había pasado, de Jesús, el profeta, decían. El 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y acá el Señor Jesucristo había venido al mundo, pero el mundo no le conoció. Y dice, y todavía un poco y el mundo no me verá más, quiere decir que ya no se iba a manifestar a esas personas que la rechazaban, sino se iba a manifestar a las personas que depositen su fe en Él. Y vosotros me veréis, claro que le vamos a ver, porque Él vendrá a buscarnos. Y bueno, ellos tuvieron el privilegio de que después que fue sepultado, al tercer día resucitó y se le apareció a ellos durante 40 días enseñándole. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día era en el día de que venga el Espíritu Santo a morar en ellos, el que le iba a revelar toda la verdad, el que le iba a mostrar de que Jesús era el Padre, que Jesús era Dios. También nos está diciendo, yo en vosotros, ¿por qué? Porque era el Espíritu Santo revelándonos a Cristo y Jesucristo revelándonos al Padre. Es decir, nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos la revelación completa del Hijo y del Padre. 21. En aquel tiempo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Sabemos que dice que tiene mis mandamientos y los guarda. Sabemos que habíamos hablado de que guardar es poner en práctica. Y tener su mandamiento es retener su palabra, retenerla para ponerla en práctica. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y sabemos que la manifestación más hermosa fue la de conocerlo. La manifestación más hermosa es que el Espíritu Santo nos haya convencido de pecado, de justicia, de juicio, de que estábamos condenados. Y después se nos manifiesta cada vez que abrimos su palabra. Cada vez que abrimos su palabra, el Señor siempre nos habla y se nos manifiesta a nosotros.
Judas, el 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y acá también podemos llevarlo al momento de la resurrección, que se le manifestó a ellos por 40 días, pero también está diciendo que al mundo no se le que al mundo no, ¿no? Y no, porque el mundo no le puede ver con los ojos espirituales. El mundo no le ve. En cambio nosotros podemos verle con los ojos espirituales, sabiendo y confiando que Él está en nosotros y que Él está en el cielo intercediendo por nosotros a Dios Padre. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada por él. Siempre hablando de la tercera persona del Espíritu Santo. Las tres personas morando en nosotros. El Espíritu Santo revelándonos a Cristo y Cristo revelándonos al Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Una vez que aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. 24 dice, el que no me ama no guarda mis mandamientos, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y acá sabemos que uno de los discípulos estuvo tanto tiempo con Jesús y no llegó a amarle, no llegó a comprender quién era y era el que lo entregaba, ¿no? Y no guardó nunca su palabra, y una de las cosas es que lo que dijo no era del Hijo. Si pensó que era un simple profeta, si pensó que era un simple maestro, cuán errado estaba, porque era el Hijo de Dios, era Dios en la encarnación del Hijo, ¿no? Os he dicho esta cosa estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y volvemos a esa escena, ¿no? En el libro de Lucas, donde iban estos dos discípulos hablando, no entendiendo qué es lo que había pasado y pensando que ya se había terminado todo. Pero cuando Jesucristo resucitó, se le presentó en el camino y estuvo con ellos y le abrió todas las escrituras, todas las cosas que le había dicho anteriormente, le venía hablando. Que era necesario que el Hijo del Hombre padezca, que sea crucificado, que al tercer día resucite. Y cuando le abría las escrituras, cuando partió el pan en esa misma cena, se dieron cuenta que era Jesucristo resucitado y se decían los unos a los otros, ¿no? El uno al otro le decía, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la escritura? Qué increíble, ¿no? De que el Señor Jesucristo se nos revela de esta manera, ¿no? Por medio de la Escritura, enseñándonos y hablándonos a nuestro corazón y revelándonos toda la verdad. El 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y acá nuevamente, la paz os dejo, mi paz os doy. Y también dice que el mundo la da, pero el mundo la da momentánea, esa paz. Esa paz dura poco, dura el tiempo que te dura el gozo de comprarte algo nuevo y después que dejó de ser nuevo ya no es más gozo. O cuando empezamos a tener problemas por eso nuevo que no compramos, ya no da más gozo. Por eso el mundo quiere darte tranquilidad y paz con cosas materiales, un buen pasar social, tener un buen trabajo, todas esas cosas que momentáneamente después desaparecen. Y el Señor la paz que te da es que cuando esas cosas desaparezcan, esas cosas momentáneas, vamos a seguir teniendo paz, porque Él es el que sustenta, es el que alimenta, el que da la confianza y la esperanza.
y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nos hace sobrellevar todas las situaciones, buenas, malas, angustia, tristeza, dolor. Hoy lamentablemente estamos pasando por un tiempo de angustia y de mucho dolor, y los que depositan su fe en Jesús sabemos que esto es momentáneo y pasajero, que sabemos que nuestro cuerpo corruptible un día va a ser transformado, como dice su palabra acá, que todo esto que está en el mundo va a perecer, pero su palabra va a permanecer para siempre. Y en estos tiempos, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es difícil no tener miedo cuando vemos un noticiero y están pasando tantas cosas. Es difícil a veces centrar nuestra mente, inclusive en las cosas, en las promesas de Dios, cuando podemos pensar que nos puede llegar a tocar a nosotros, ¿no? Pero tenemos que tener la confianza, la fe, la esperanza de que esto se termina, que un día el cielo se va a abrir y el Señor Jesucristo va a venir sobre una nube a buscar a los suyos. Y ahí no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más ladrones, no va a haber más nada, sino dice que el Señor enjugará toda lágrima y toda tristeza va a ser sacada, ¿no? El 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y, y acá quería hacer un parate. No es que Jesús sea inferior a Dios. Muchos tienen este versículo como que Jesús es inferior a Dios. No, de ninguna manera. De ninguna manera es inferior a Dios. Jesús es Dios. Pero lo que está queriendo decir acá es que el Padre es mayor, ¿por qué? Porque Jesús había tomado una decisión. Había tomado la decisión de bajar del trono y hacerse hombre que fue sometido a tentaciones, fue sometido a un montón de cosas como hombre, pero Dios nunca dejó el trono. A eso se refiere. ¿Y saben por qué? ¿Por qué Jesús bajó desde su trono? Para salvarte a vos y para salvarte a mí y para salvarme a mí. Para venir a entregar su vida, para estando él en la cruz y mirando a las personas que lo estaban hostigando, que le estaban maldiciendo, que lo estaban injuriando, mirarlo y miraba al cielo y decía, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Por eso es que él bajó del trono y se hizo hombre. Y como hombre, y como Jesús, hombre, miraba hacia el cielo y lo veía al Padre en una posición más alta, si quieren así decirle. Pero Jesús es Dios. Pero Dios no tomó la decisión de venir a la tierra. Lo envió a su Hijo, al único que tenía. Juan 3:16 dice que a Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa decisión la tomó Jesús también, de ir voluntariamente a la cruz para salvarte a vos y para salvarme a mí. Para salvarme a mí. 29. Ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y en nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Esta escena estaba sucediendo aún en el aposento alto donde estaban compartiendo la cena. Ven que dice que viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Está queriendo decir que no iba a encontrar nada corruptible en Jesús, no iba a encontrar una mancha en Jesús, nada que se le parezca a aquel que venía a buscarlo, ¿no? Dice que Satanás se había metido en Judas. Entonces Judas no tenía nada en común con Jesús.
Satanás no tiene nada en común, Jesús. Son dos polos opuestos. Dice, por un lado, Satanás te ofrece el camino ancho que te lleva a la perdición. Jesús te ofrece el camino angosto, pero que te lleva a la vida. Entonces, lo que está diciendo es, busquemos a Jesús, busquemos esa vida que solo habita en Él, busquemos a esa agua viva, ¿no? Que muchas veces tenemos sed de satisfacer todos nuestros deseos, busquémoslo a Él y llenémonos de Jesucristo y tengamos la esperanza viva de que va a venir a buscarnos, pongamos la fe en Él de que no vamos a ver muerte y que hasta el último momento Él está intercediendo y va a interceder por aquellas personas que han de conocerle. Y termina diciendo, levantaos, vamos de aquí. Esta serie de enseñanzas continúa, pero era necesario que el Señor siga enseñándole algunas cosas más, por eso le decía, levantaos, vamos de aquí. Y aquí, de acá en adelante, ya son las últimas horas de la noche donde sus discípulos iban a estar con él y le tenía que enseñar algunas cosas más. Pero vamos a quedarnos con el pensamiento de que Él tiene morada para nosotros, de que Él es el único camino, es la única verdad y es la vida. Vamos a quedarnos también que cuando creemos, viene el Espíritu Santo y nos sella para la eternidad. Ese sello que nos da el pase a la eternidad, al cielo. Quedémonos con lo que Él nos ama, porque ya le repetí, Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo. El único que tenía lo envió para salvarte a vos y para salvarme a mí. Que este mensaje haya sido de bendición para aquellas personas que nos están escuchando y para los hermanos que podamos seguir edificándonos mutuamente, que podamos seguir compartiendo mediante este medio estos videos para que llegue a las personas y que toque los corazones de aquellos que no conocen al Señor y Salvador, a Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Amado bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este momento que hemos compartido de tu palabra. Gracias porque sabemos que por ella llegamos al conocimiento de la verdad. Gracias porque en estos tiempos, Señor, nuestro corazón está agitado dentro de nosotros, sabiendo que este mundo está siendo azotado, Señor, por el enemigo, y sabiendo, Señor, que tantas almas pueden llegar a perderse sin haberte conocido. Por eso te agradecemos, Señor, y te pedimos que este mensaje toque los corazones de aquellas personas que no te conocen, sabiendo de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, Señor, una vez más. Bendice a los hermanos, Señor, que están escuchando, a los oyentes, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Eso es todo. Gracias.